Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Es un placer, hermanos, el poder estar al frente de cada uno de ustedes para poder llevar la palabra de nuestro Dios. Y en este día, hermanos, vamos a estudiar un tema, por demás, como todos los temas que generalmente nos explican todos los hermanos obreros, todos los temas emanados del santo volumen de la Santa Biblia, son importantes y de verdad todos tienen una enseñanza. El tema de que vamos a tratar el día de hoy se llama designio. Y primero que nada, vamos a ver qué es lo que realmente quiere decir designio en la palabra de nuestro Dios. En la palabra designio es un propósito o una intención o plan para hacer algo. Y lo que realmente el significado que nos dice la Real Lengua de la Española, dice que es una decisión o un plan que se realiza con el fin de llevar adelante una acción. El tema que vamos a tratar en este día, en estos momentos, hermanos, se llama designio y es el designio de Moisés. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo número 3, versículo 27. Deuteronomio 3. Sabemos que nuestro Dios toma a Moisés para llevar a cabo ese plano, ese propósito, que era, ¿cuál, hermanos? Sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y entonces nuestro Dios toma a un varón que sabía que tenía esa fuerza, que tenía esa valentía y sobre todo que no le iba a poder fallar a nuestro Dios. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 3, versículo 27, de la siguiente manera. Dice así: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente y al Aquilón y al mediodía y al oriente y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Dice entonces aquí nuestro Dios que después de todo lo que había hecho Moisés por el pueblo, ya en los últimos días, antes de que el pueblo pasara a la tierra de Canaán, Dios le dice a Moisés: mira, sube a este monte y vas a ver ahí. Primero le dice al monte Pisga. Tenemos que, ahora más adelante les voy a explicar que cómo tienen diferentes nombres, porque era como una cordillera, que cada monte tenía un nombre. Y entonces, conforme se iban acercando, fue que le dice nuestro Dios a Moisés que subiera a ese monte para que viera de la tierra que se iba a perder, qué no iba a pasar. Únicamente de todos aquellos varones que salieron de Egipto, conocemos y sabemos que fueron dos, Josué y Caleb. Entonces, por tal motivo le dice Dios: mira, este es el premio de alguna manera que tenía para cada uno de tus hijos, pero, ¿qué creen? Tú no vas a pasar. Dice Deuteronomio capítulo 31, de Deuteronomio capítulo 31, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera, repito la cita, Deuteronomio 31, versículo 1 y 2, dice así: y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y díjoles: de edad de 120 años soy hoy día, no puedo salir ni entrar. A más de esto Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Sabemos que si tenía 120 años, ya sus días estaban por terminar, porque la misma palabra nos dice que de 120 años muere Moisés, y entonces él lo único que hace es reunir al pueblo y darle esa noticia de que él no iba a pasar él hacia la tierra prometida, y que era que pasar precisamente el río Jordán para poder poseer toda la tierra que Dios le había prometido a cada uno de sus hijos, de su pueblo. Y entonces vemos en estos dos pasajes que hemos tomado, hermanos, vemos que era el año 1451 antes de la era cristiana. Recordemos en qué año sale el pueblo de Egipto, en el año 1491. Y entonces, como Dios le había dicho que 40 años iba a peregrinar en el desierto, ya se habían cumplido esos 40 años. Pues estos dos pasajes nos indican, de acuerdo a la cronología que tenemos, que ya era el año 1451 y Dios le recordaba esto a Moisés para que pudiera pasar el pueblo.
Pero dice Números capítulo 20, versículo 8 al versículo 12. Libro de los Números capítulo 20, versículo 8 al versículo 12 dice de la siguiente manera, hermanos. Vamos a ver cuál fue el motivo por el cual Dios no le da ese premio. No le permite pasar a la tierra prometida. Solamente le permite verla, pero no poseerla. Y dice así: toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano, hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Entonces aquí vemos cómo en el versículo 8 nuestro Dios le dice a Moisés: habla a la peña. Jamás le dice golpea a la peña. En todo momento le dice habla a la peña. ¿Y qué fue lo que hace Aarón y Moisés? Al ver que la peña no respondía, ellos golpean esa peña y salen muchas aguas, y les dice Dios: por cuanto no creíste en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación. Da la sentencia a nuestro Dios al pueblo. ¿Y en qué año estamos hablando de todo esto, hermanos? Aquí era el año 1453. Prácticamente habían pasado 38 años de que habían salido de Egipto. Y en este pasaje, en esta parte de la historia, no le hace caso Moisés ni Aarón a nuestro Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Dios los castiga, dice, ni esta congregación. Y más adelante vemos en Deuteronomio 2 años después que Dios le dice: ni tú, no verás tú la tierra prometida. No pasarás a ella, porque sí la vas a ver. Vas a subir al monte y ahí verás de todo lo que yo le había prometido a mi pueblo. Dice entonces Números 27, versículo 12. Estamos viendo entonces qué tema, el designio de Moisés. Lo había tomado como un propósito, porque inclusive recuerden, a través de la historia de lo que hemos estudiado, hermanos, que cuando Dios le habla a Moisés, ¿cómo le empieza a poner muchos pretextos, verdad, hermanos? Y nada más voy a hacer un paréntesis para todos aquellos que no nacieron en la iglesia. ¿Cómo fue que se convirtieron a la misma? Cuando les empezaron a hablar, seguramente al principio vieron las maravillas de lo que hablaba la palabra, pero cuando ya les decían cuál era el propósito, que tenían que estar presentes y que debían ir a la iglesia, seguramente a más de uno decíamos: no, es que este sábado no puedo, pero voy el siguiente. Y llega al siguiente: permítame ir, pero digo, sí voy a ir, pero permítame porque tengo un compromiso y tengo que hacer estas cosas. Así fue Moisés cuando le habló Dios en la zarza. Le empezó a poner muchos pretextos y le decía: yo no sé hablar delante de las personas. ¿Y qué le decía Dios? Por eso voy a poner a Aarón, tu hermano, delante de ti, para que él te ayude. Yo soy tardo de palabra, ¿no? Tratando de decir, soy tartamudo. Si no te preocupes, yo siempre iré contigo y te voy a ayudar. Y en Números 27, capítulo 12, dice de la siguiente manera, 12 al 14 dice así:
les dije número 27, ¿verdad, hermanos? Del versículo 12 al versículo 14. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que ha dado a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el monte que había subido primeramente? Más bien que habíamos visto en Deuteronomio, Pisga. ¿Y cómo se llama? Abarim. Entonces, como yo les decía, se encuentra en una región de zonas montañosas, en las que se encuentra Pisga, en la que se encuentra Nebo, y en las que se encuentra inclusive un monte que se llama Peor. Y a todos ellos, bueno, en Abarim y en Pisga, también en Nebo, les dice Dios, sube al monte y vas a volver a ver esa tierra a la cual tú no vas a pasar. Y entonces dice el versículo 13, y después que la habrás visto, tú también serás reunido a tus pueblos, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fuiste rebelde en mi dicho en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación para santificarme en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cádiz en el desierto de Sin. Le vuelve a recordar a ellos lo que había pasado un año antes. ¿Te acuerdas que no me santificaste? Y que le pegaste a la peña 2 veces en vez de hablarle. Por eso, un año después, te lo vuelvo a recordar. Qué difícil, hermanos. Qué difícil porque a final de cuentas, todo lo que había trabajado Moisés para que todo el pueblo pasara. ¿No le decía Moisés a Dios cuando lo iba a castigar? Ráeme si quieres tú de tu libro, pero no castigues a tu pueblo. Siempre se interpuso a él como mediador del pueblo para que los perdonara. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo un error Moisés. Y dice uno, y aquí cuando uno se pone a pensar, imagínense todas las cosas buenas que hizo Moisés, todo lo que agradó a Dios, todas las maravillas que hizo Dios a través de él, porque él era el intermediario, por un error, no pasar a ese, pues, a ese lugar que les tenía prometido Dios a cada uno de nosotros. Yo me pongo a pensar, y yo que he tenido más errores, ¿qué será de mí? Pero sabemos que en su infinita misericordia Dios nos perdona. Una vez comentando esto con hermanos del ministerio me decían, pero también hay que tener en cuenta que a quien más se le da, más se le exige. Se le había dado todo a Moisés. Por medio de su vara podía hacer maravillas, podía hacer milagros. ¿Cómo curaba a los enfermos en el desierto que les picaban las serpientes y los escorpiones? ¿No le dijo? Hazte una estatua de bronce y todo aquel que nada más mire la estatua de bronce será sanado. Tantas y tantas maravillas que hizo. Sin embargo, sabemos que Moisés tenía un propósito, que era llevar al pueblo ¿hasta dónde? Hasta la tierra prometida, que era Canaán. Y vamos a ver algo muy importante, hermanos, que no quiero que pierdan de vista. Pero primero vayamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 49. Deuteronomio 32, versículo 49. Dice así, hablando de los montes que yo les decía, hermanos, y le dice Dios a Moisés, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, que está en derecho de Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Dice el versículo 50, y muere en el monte al cual subes y sé reunido a tus pueblos, al modo que murió Aarón tu hermano en el monte de Hor, y fue reunido a sus pueblos. Por cuanto prevaricasteis, aquí hago una pausa, hermanos. ¿Qué es prevaricasteis? Dice, por cuanto pecaste
contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Pecaste, tuviste un error, y por ese error no vas a pasar. ¿Qué era lo que quería Dios en esos momentos? Hijos buenos. Por eso también en el desierto le dice Dios a Moisés: de toda esta generación que sacaste de Egipto, únicamente los de 20 años para abajo van a pasar, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque esas gentes no habían pecado contra Dios. Todos los padres de esa generación habían honrado pues a dioses ajenos, ¿no? Cuando sube Moisés a recibir las tablas de la ley, y cuando baja, que lo que están haciendo, adorando un buey. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Todos, absolutamente todos han pecado, y por ese pecado no van a pasar. ¿Quiénes fueron los únicos que pasaron? Josué y Caleb. ¿Y por qué pasaron Josué y Caleb? Porque eran temerosos de Dios. Ellos no cometieron ningún pecado delante de nuestro Dios. Fueron rectos, siempre estuvieron firmes. No se ve que haya tenido algún error Josué, sino que hubiera hecho Dios, no lo escoge para ser quien pasara al pueblo a la tierra prometida. ¿Y por qué escoge a Josué? Porque era un varón valiente y esforzado. Y además, que iba a tener la bendición de Dios para atacar a todos los pueblos, y aún ya entrado en años, todavía tenía la fuerza para seguir atacando a los pueblos y sometiéndolos a su mano. Todo bajo la bendición de Dios que los ponía en su mano. Pero Josué y Caleb fueron los únicos. ¿Hubo un error en Moisés? Lo hubo. Pero seguramente muchos hermanos dirán: qué tristeza. Imagínense él que hizo tanto y yo que he hecho de las cosas más nefastas. Pero no se preocupen, en la infinita misericordia de nuestro Dios, siempre y cuando pongamos realmente en oración todo lo que hacemos mal y le prometamos a Dios que ya no lo vamos a volver a hacer, seguramente Dios va a ver este corazón arrepentido y va a tener de nosotros misericordia. Y dice Deuteronomio 34, versículo 11, para todos los que dicen: oh, ¿qué va a pasar con Moisés? Pues se ganó su premio, se ganó el premio de estar seguramente ¿en dónde, hermanos? En el milenio. ¿Por qué? Porque dice 34:11 de Deuteronomio. Dice, versículo 10, dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nunca más se levantó profeta. Por supuesto, está hablando en presente aquí, que estamos viendo la lectura. Y yo les preguntaría, hermanos, ¿un profeta como Moisés quién? Unos me dirán: Elías, hermanos. ¿No? También otro varón recto delante de nuestro Dios. Entonces, realmente vemos que profetas en la historia, muy pocos, tan obedientes a nuestro Dios. Que va a tener su recompensa, la va a tener. Pero ¿qué enseñanza nos deja hasta esto, lo que hemos visto en estas lecturas? Nuestro Dios. Que a veces, aunque no tengamos aquí nuestra recompensa o lo que queramos, en el día postrero vamos a tener ese galardón. Así es que no desfallezcamos, hermanos. Si no obtenemos lo que queremos en esta vida, si seguimos luchando en seguir estudiando, en seguir escudriñando, en seguir aprendiendo y llevar a cabo la evangelización de las personas, vamos a tener una recompensa, hermanos. No en esta vida, sino en la posteridad. Y entonces viene el versículo más importante que vamos a estudiar en este día, hermanos. Y dice el libro de Números, capítulo 14. Números 14, versículo 29.
del libro de Números. Catorce 29 del libro de Números. Dice de la siguiente manera, 14:29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Todos aquellos que murmuraron, que son de 20 años para arriba, van a quedar sus cuerpos en el desierto. Y dice el versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a quién, a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de quién, de Nun. Aquí está dando la sentencia a nuestro Dios. Los únicos que van a entrar van a ser Josué y Caleb. ¿Saben qué es lo más extraordinario de este versículo, hermanos? Lo más extraordinario de este versículo es que se escribe en el año 1490. 39 años antes de qué, hermanos. Bueno, 37 años aproximadamente de que en las aguas de la rencilla Moisés tuviera ese error. 37 años le había dicho antes Dios a Moisés. Los únicos que van a pasar van a ser Josué y Caleb. Y como buen siervo, Moisés no le dice, ¿y por qué yo no voy a pasar? Él acató las órdenes de nuestro Dios. Tenía la manera de hablar con él cara a cara, ¿no? Porque entraba al tabernáculo a través de su ángel. Le pudo haber dicho, dile a nuestro Dios, ¿por qué no me está permitiendo pasar? ¿Por qué no me da esa oportunidad? ¿Por qué si he peleado por el pueblo? Como dice Éxodo 32:32, siempre he puesto mi vida yo por ellos. Dice, vamos a ver qué dice Éxodo 32. No, 32:32, como él decía delante de nuestro Dios. 32:32 dice así, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Él se ponía por encima de todo el pueblo. Y si en cambio, cuando vemos Números 14, 29 y 30, nos damos cuenta que como Dios sabe absolutamente todo lo que va a pasar. Y no lo sabe nada más qué va a pasar mañana, ni pasado mañana, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Aquí la Biblia nos está explicando que fueron 37, 38 años antes de que pasara lo de las aguas, como dice, de Cádiz, las aguas de la rencilla. 38 años ya sabía Dios que iba a tener ese error Moisés, y por eso le dice, los únicos que van a pasar es Josué y Caleb. Y lo más extraordinario es quien escribe todo esto es Moisés. Era como para le estar escribiendo y hubiera dicho, no está mi nombre. ¿Por qué no estará mi nombre? Y no le dice nada. Simple y sencillamente acata la orden. ¿Por qué? Porque él se sabía que había hecho todo lo que Dios le había mandado. Dice entonces Job capítulo 37. Aquí es cuando vemos cuál fue el designio de Moisés. Pues el sacar a su pueblo. ¿Cuál fue el propósito de Moisés que haya tomado a Moisés? Sacar a su pueblo con la intención de hacerlos pasar ¿qué? El río Jordán, pasarlos a tierra prometida. Él tenía un trabajo, él tenía una orden y la llevó al pie de la letra. Porque ya a punto de pasar es cuando le dice Dios, hasta aquí te quedas. Tus años nada más son 120 años y vas a morir y te van a enterrar con tus padres. Dice entonces Job capítulo 37. Job capítulo 37, versículo 12.
Dice así, 37:12 de Job. Asimismo, por sus designios, se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la haz del mundo en la tierra lo que él les mandará. Que dice aquí el versículo 12 de Job. Él sabe cómo de alguna manera lleva un propósito en revolver las nubes y llevarlos a donde se necesita el agua, donde se requiere el agua, o para regar el campo. Es un designio de Dios, pero él nada más lo sabe. Él nada más lo sabe. Y dice el versículo 23 de este mismo libro, de este mismo capítulo, de este mismo versículo, dice el 23, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en potencia y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Uno dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que estaba tratando de decir Job? En otra versión dice de la siguiente manera, los voy a invitar a que vuelvan a leer el versículo 23 y yo se los leo en otra versión. Dice así, no podemos comprender al Todopoderoso, pues Él es inmensamente fuerte y justo. Es recto y no oprime a nadie. Dice, Job decía claramente, no lo podemos comprender. ¿Y quién lo puede comprender, hermanos? ¿Quién tiene esa capacidad de poderlo comprender? Únicamente lo que podemos hacer es acatar todo lo que Él nos manda y que por su infinita misericordia muchas veces tenemos más de lo que necesitamos o de lo que merecemos. Dice entonces también Job capítulo 42. Job capítulo 42, hermanos, dice de la siguiente manera, versículo 1 y versículo 2. Dice, y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda en ti. Todo lo puedes, Dios. Él pudo haber hecho pasar a Moisés, pero ¿qué pasaba? Ya tenía un plan perfecto para saber quién iba a organizar a su pueblo, quién iba a repartir las tierras como se tenían que repartir a cada una de las tribus, y sobre todo, que ya tenía un líder más joven que podía tomar las riendas para ir y atacar a todos los pueblos que estuvieran en contra de la voluntad de nuestro Dios. Él todo lo puede. Y dice, y no hay pensamiento que se esconda en ti. Dice el libro de los Salmos, capítulo 94, Salmos 94, versículo número 11 y versículo 12, hermanos, 94, 11 y 12. Dice así, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son, ¿qué? Vanidad, que son vacíos. Y dice el versículo 12, bienaventurado al hombre a quien tú, Jehová, castigares y en tu ley instruyeres. ¿Castiga a Moisés? Seguramente muchos vamos a decir, sí lo castigó. ¿Pero qué creen? Sus días están contados, como dice la Biblia. Todos tenemos nuestros días contados, absolutamente todos. Y Dios ya sabía que venía el término de los mismos. Y en ese conocimiento que tiene Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, sabía que sus días nada más iban a llegar hasta que el pueblo pudiera estar prácticamente a la orilla del río Jordán para pasar el canal. Y sus días ya estaban contados. Y dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares y en tu ley lo instruyeres. Qué maravilloso, hermano. Cuando sentimos una reprimenda de nuestro Dios, cuando sentimos, si es por algo que he hecho mal, adelante, Dios. Que sea tu voluntad y no la mía. Nada más que te pido que me des la fuerza para poder soportar lo que tú me estás mandando. Para que mi fe no merme, sino todo lo contrario. Siga adelante y me fortalezca. A sabiendo que todo lo que tú mandas no me vas a destruir,
únicamente me vas a hacer más fuerte en tu palabra. Dice Deuteronomio, Salmos capítulo 92, una página aquí atrás, hermanos. Versículos 5 y versículo 6 de Salmos, dice así, 5 y 6. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, y muy profundos que tus pensamientos. Los pensamientos de nuestro Dios no son los mismos que nosotros tenemos. No podríamos llegar a comprenderlos cuáles son los pensamientos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque cuestionaríamos absolutamente todo. ¿Qué hizo Moisés? ¿Le cuestionó a Dios? No le cuestionó porque él sabía cuáles eran los pensamientos de nuestro Dios, porque a través de su ángel tenía él una comunicación directa. Lo dice al final de Deuteronomio, en su último capítulo. No hubo otro profeta que estuvo prácticamente cara a cara con nuestro Dios, porque mandaba a su representante, el ángel, y él iba y le decía todo lo que Moisés quería o necesitaba, o que le pedía. Y lo mismo, el ángel llegaba y le daba todas las instrucciones que Dios le mandaba. Y él entendía entonces los pensamientos de nuestro Dios. Y por tal motivo, Moisés jamás dijo, bueno, ¿por qué no me das el premio? Reflexionando, hermanos, pongámonos en el lugar de Moisés. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Como buenos seres humanos, hubiéramos protestado, hermanos. ¿Por qué no me lo das a mí? Si he trabajado tanto, ya ves, para esto me hiciste trabajar tanto. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Como buen líder y como buen profeta, se quedó callado. ¿Qué dijo? Es lo que tú mandas, esto se hará. Y no va a haber ningún cuestionamiento. Se queda callado y lo acepta. Dice Deuteronomio capítulo 34. Regresando a ese punto que habíamos visto, hermanos. Deuteronomio 34. Versículo 4 de Deuteronomio 34, 4. Dice de la siguiente manera, en adelante, al 7, dice, y díjole Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré, te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice el versículo 5, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle en tierra de Moab, enfrente a Bet Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta el día de hoy. Y Moisés, de edad de 120 años cuando murió, sus ojos que nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. A pesar de haber estado entrado en días, hermanos, siempre tuvo ese brillo en sus ojos. Ese brillo que nada más le dio Dios al momento de que, hermanos, cuando sube. ¿Y qué dice la palabra cuando regresa de haber tenido los 10 mandamientos? Que su rostro resplandecía. ¿Cómo serían los ojos? Llenos de luz, ¿verdad? Generalmente cuando vemos a un anciano, ya como vemos sus ojos, de alguna manera apagados, ya el brillo de ellos ya no es el mismo, ya tenemos, más bien, ya se tienen ellos inclusive hasta enfermedades en los mismos ojos, ¿verdad, hermanos? Que la catarata, pues diferentes enfermedades que existen, ¿no? La hipermetropía, hermanos, tantas enfermedades que también se va degenerando por la edad, no nada más en el cuerpo físico, también en la vista. Digo, y lo vemos, ¿verdad, hermanos? Bueno, uno no está ya tan jovencito, ya también necesitamos lentes para leer, ¿verdad, hermanos? Y pues así es, porque es el ciclo de la vida. Sin embargo, dice que Moisés no perdió el brillo de sus ojos, ni su vigor. ¿Qué quiere decir eso de vigor? Que seguía siendo fuerte, hermanos. Que a pesar de haber tenido 120 años, seguía siendo fuerte. Y como leíamos hace rato, el versículo 10,
dice de la siguiente manera, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces vemos cómo, de alguna manera, Moisés conocía los designios de Dios y los acataba y los llevaba a cabo. Dice Job capítulo 21, hermanos. Job capítulo 21. Versículo 22 y versículo 23 del libro de Job, capítulo 21, versículo 22 y versículo 23. Dice así: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Y cuando dice juzgando a los que están elevados, se está refiriendo a los ángeles. Dice el versículo 23, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y ¿qué? Y pacífico. Pacífico, tranquilo. Pero esto es para quién, hermanos? Para los que han hecho la voluntad de nuestro Dios. Dice entonces el 23, aquel que es justo, morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Felices y tranquilos, hermanos. Es Seguramente así murió Moisés, feliz y tranquilo, de poder haber llevado a cabo ese plan, esa meta que Dios le había, que le había dado 40 años antes. Cuando lo ve en la zarza, cuando se le aparece en la zarza y le dice, escucho el clamor de mi pueblo que me pide que lo saque de Egipto. Como les decía al principio, se rehusaba y decía, yo no lo puedo hacer. Y sin embargo, lleva al pie de la letra toda y cada una de los mandamientos que Dios le da. Y lleva a buen puerto al pueblo. Lógicamente, hubo gente rebelde, hubo gente que no quiso escuchar la voz de nuestro Dios y que murmuraba. Esta es una gran enseñanza porque de igual manera hay gente a que se le lleva la palabra y no escucha. Y murmuran, ¿verdad? Mira nada más Yo me acuerdo que cuando estaba en el mundo era de tal manera y hacía esto y hacía lo otro. Y no se dan cuenta que el estudiar la palabra de nuestro Dios nos lleva a realizar un cambio en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y esa es la enseñanza. Esa gente no quiso escuchar a nuestro Dios. Veía las maravillas, veía los milagros. ¿Cuántos días tenían que habían salido de Egipto y les abre el mar Rojo? ¿Cuántos días, hermanos? Ni siquiera podemos decir, habían pasado años, días. Y desde que se abre el mar Rojo hasta que se dan las tablas, ¿cuántos días pasaban? Tan solo nada más recordemos de cuando sale de Egipto hasta cuando se dan las tablas, ¿cuántos días pasaron? ¿Recuerdan? 40 días. Se dan las tablas y en ese inter se abre el mar Rojo y es el mayor milagro que pueden haber visto. Creían que morían a manos de los egipcios. Y pasan, sube Moisés y dice, ya murió, porque ya lleva mucho tiempo allá arriba y no sabemos de él. ¿Y qué empieza a hacer el pueblo? A murmurar y a hacer ídolos, más bien a hacer un ídolo para adorarle. Después de ver la maravilla de Dios y no saber que eso era abominación delante de él, es increíble. Pero dice, hermanos, Job capítulo 4 del libro de Job. Job capítulo 4. Versículo 17 al versículo 19. 4, 17 al 19. Dice así, hermano. Si será el hombre más justo que Dios,
Si se ve el varón más limpio que el que lo hizo. Y aquí que en sus siervos no confía y noto necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de lodo, cuyo fundamento está en el polvo y que serán quebrantados de la polilla. Lo que decía aquí Job en otras palabras, hermanos, para que puedan entenderlo mejor y puedan tener una mejor comprensión a lo que hemos leído en Job 4, 17 a 19, dice así: ¿puede el hombre ser justo ante Dios? ¿Puede ser puro ante su Creador? Ni aun sus servidores celestiales merecen toda su confianza. Si hasta en sus ángeles se encuentra Dios defectos, ¿cuánto más el hombre? Ser tan débil como una casa de barro construida sobre el polvo y que puede ser aplastado como la polilla. Como la polilla. Aquí uno de los que estaba con Job, Elifaz, estaba haciendo esta reflexión. Dice, ni aun aquellos seres celestiales merecen toda su confianza. ¿Con qué razón lo decía? Pues uno de sus seres celestiales quiso codiciar lo que Dios tenía. Conocemos quién es el enemigo, ¿no? Dice, merecen toda su confianza. Por eso lo decía acertadamente Elifaz. Ni aun ellos merecen toda la confianza. Si hasta en sus ángeles se encuentra Dios, defectos. Porque no nada más despeñó del cielo al enemigo, al diablo, a Satanás, sino también un ejército con él, que estaba del lado de aquel luz bella, como se le llamaba. Cuanto más el hombre ser tan débil, como una casa de barro construida sobre el polvo, y que puede ser aplastado como la polilla. Dice Job capítulo 9, versículo 35. Job 9:35, hermanos, dice de la siguiente manera: esperemos que tengamos esa misma confianza que Job tenía. Él se sabía que no había hecho ningún mal delante de nuestro Dios. Él lo sabía y él ponía sus hechos delante de él y él le decía, Dios, tú sabes que no he pecado y tú sabes que no he hecho mal. Inclusive a través de todo Job le dice, yo le he dado de comer a la viuda. Cuando el huérfano viene desamparado, yo le doy. Y a aquel que tiene hambre le doy de comer. Y a todo que me pide un consejo, le doy un consejo. Dando muestra de que era un ser o una persona recta delante de nuestro Dios. El mismo Dios al principio de Job decía, ¿no has visto a Job, varón perfecto? Se lo dijo al enemigo, varón perfecto. No le dice que está tratando de llegar a la perfección, ¿verdad? Varón perfecto. Varón perfecto era nuestro Señor Jesucristo. Y también el justo Job. Dice Job capítulo 9, versículo 35, dice así, entonces hablaré y no le temeré, porque así no estoy en mí mismo, dice. En otras palabras, dice, entonces hablaré y no le temeré, porque no creo haberle faltado. En otras palabras, es esto lo que dice Job. Le dice, entonces hablaré y no le temeré, porque no creo haberle faltado. La reflexión que vamos a estar tomando en este día, hermanos, es que tengamos ese mismo pensar que tenía Job. Que cuando tengamos algún problema, cuando tengamos pues tribulación, angustia, ansiedad, podemos decirle, Dios, no tengo por qué temer, porque no he faltado delante de tu presencia. Muchos dirán, hermano, pero está hablando usted de Job, un varón perfecto, sí, pero ¿para qué fueron escritas las escrituras? Para nuestra enseñanza, dice la misma Biblia, ¿no es cierto? Ya vamos a acabar, hermanos. Vamos a ver Salmo capítulo 6.
Libro de los Salmos, Salmo capítulo 6, Salmo del rey David, versículo 1 y versículo 2. Dice así, o decía así el rey David: Jehová, no me reprendas en tu furor, en tu enojo, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Y dice el versículo 4, vuelve, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Cuando no tengamos todos los elementos para ofrecerle a nuestro Dios, es lo que le podemos pedir, que nos salve por su misericordia, porque su misericordia es grande. Haciendo la introspección, hermanos, ahora en esta cuarentena que estuvimos, pues, a fuerza guardados, haciendo una introspección, yo decía, ¿por qué mi Dios me ha dado tanto de lo que merezco? Y era algo que me preguntaba día y noche. En mi tiempo que yo estaba solo, le preguntaba y le volví a preguntar, ¿qué he hecho bien delante de tu presencia para que me pagues de esta manera? Lo único que te pido es que me sigas alumbrando para que yo sepa qué es lo que hago bien y no lo deje de hacer. Y que tu misericordia sea siempre sobre mí, sobre mi casa y sobre mi familia. Y también sobre tu pueblo. Para que los veas con amor y los veas siempre con ese cariño que le tienes a todos tus hijos. Terminamos con el Salmo 25. Salmo 25, hermanos, dice de la siguiente manera, versículo 7 al versículo 12, y con esto concluimos, hermanos. Dice así, 25:7 del Salmo de David, dice, de los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos en su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Dice este hermoso salmo, el versículo 8, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, y termina con el versículo 12, ¿quién es el hombre que le teme a Jehová, que le tiene temor o que le tiene obediencia? Sí, él le va a enseñar el camino que ha de escoger. Pidámosle siempre a Dios que nos lleve por el camino correcto, que no nos haga que nos perdamos. Sabemos que el camino que lleva a salvación es un camino angosto, y lo dice la palabra, y aquel camino que lleva a perdición es un camino ancho. Siempre pidámosle a nuestro Dios que nos lleve por ese camino, por ese sendero angosto, y que no nos permita que caigamos, sino todo lo contrario, que siempre nos sostenga de sus manos y sobre todo que nos lleve en el hueco del mismo, para que podamos llegar a la meta que nos hemos propuesto, y esa meta es poder ver a nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Mi deseo es que el Señor los bendiga. Paz a vosotros, hermanos.